verdad es que desde que entré en los castings yo nunca me iba a imaginar que iba a entrar. Y no paso y ya está. Hemos venido por probar, yo por ver esto que nunca me había presentado en ningún casting ni nada y todo el mundo decía que preséntate. Laura Gallego Cabezas, el 531. Mi hija Catoreda, cabalera, ay, qué bonita, ay, qué gallarda. ¿Qué edad tiene? 17 voy a cumplir. 17 va a cumplir. Claro, por algún lado se te tenía que ver. Vamos a ver, es que he tenido una tarde dificililla y me he visto fatal ahora mismo. Nunca he cantado sin de mar, yo canto flamenco. Yo he cantado en alguna peña sin de vez en cuando y yo delante del público nunca me he puesto nerviosa y nunca me ha temblado la voz ni nada. Que hoy me ha temblado la voz y no sé por qué. Lo sentimos mucho, pero vas a tener que ponerte mucho más coplera porque te esperamos en el próximo casting. Ha pasado el casting. Claro. No, que sí. Quédate, habla por el micro, lo que tenga que decir. Quédate ahí y háblanos lo que tenga que decir. ¿De verdad? Pero prométenos que te vas a preparar. Te lo prometo, que voy a estar escuchando copla todos los días, que ya he terminado todos los exámenes y todo y que ya tengo tiempo. Uf, ¿cómo estás? Nerviosísima. Que no puedo, es que no puedo ni beber agua porque me tiembla la mano. ¿Qué traes de amuleto? Un rosario que me traigo de Rocío, de la Virgen de Rocío, y traigo todo lleno de cosas de mis amigas. Me miraste y toda mi noche oscura de pena ardió de lucero. Yo ni me he escuchado, es que ni me he escuchado, estoy más pendiente de que no se me cayera el micro que de escucharme. Si hoy paso, pues para adelante al tercero. Si no paso en el tercero, pues para mi casa, y si paso, pues mira, a la copla, fíjate tú. ¿La veis como posible ganadora de esta segunda edición? Uy, habrá que ver también todavía lo que queda, las demás, a ver. Ojalá, Pero ojalá. vamos. Yo voy a por todas, pero hay que mirar también. Se va a poner toda la carne en el asador y que sea lo que Dios quiera. En los castings me cogieron en todo, pero en el último, que fue cuando me reté con Rocío, pues no me cogieron. Debe pasar a la gala final del casting ¡Rocío Guerra! Mi voto de confianza es para Laura Gallego. Mi paso por el programa yo creo que ha sido una montaña rusa. Y mejorando un poquito. La actuación ha sido extraordinaria. Es que aquí hay una madera de artista grande que eres tú. También he tenido momentos muy buenos. Por ejemplo, cuando he sido favorita la primera vez cantando Carmen de España. Que el ganador de la noche sea Laura Gallego. Lo más sorprendente de todo el programa es haber tenido el apoyo del público siempre. ¡Sigue se llama copla! ¡Sigue se llama copla! ¡Sigue se llama copla! ¡Enhorabuena! ¡Mi Vargas! He tenido actuaciones en las que me han dicho muchos piropos. Has hecho una creación insuperable. He tenido la suerte de conocer a unas buenísimas personas, no me he encontrado a nadie malo, y la suerte de conocer a mi Miguel Ángel, que eso no lo iba a conocer yo en otro lado. Y para sorpresa, haber llegado a la final. ¡Laura! Es lo más grande que me podía ni pasar en la vida. Laurita, ya no puedes elegir rival. Solo ¿Qué queda se pueden Sandra. pedir más, Eva, ya? ¡Sandra! Sandra y Laura. Y este sí que es un momento trascendental. A ver, toda Andalucía está pendiente de vosotras dos. Que ha sido la revolución, yo creo, del programa, que has dado un cambio abismal, que tienes la moneda para cambiarla cuando te dé la gana, porque estás tocada por la varita. Tienes ese don que muy poca gente lo tiene, tú lo tienes, te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. Eres aspirante a genio porque tienes cosas absolutamente geniales. Tengo miedo de perderte. Es que tienes una capacidad de creación, le echas un valor
Era una torera de arte, pero también valiente. ¿Eres la próxima estrella de la copla o ya lo eres, ya lo eres? Tengo, ay, vida mía, mía Una de vosotras dos ya es ganadora de Se llama Copla. Los espectadores han decidido que la ganadora de Se llama Copla sea... ¡Laura Gallego!